¿Tienes un peso, señor? Es que tengo mucha hambre. Canelo se detuvo en seco. Acababa de salir de su camioneta blindada, estacionada frente a una panadería en la colonia Doctores. El calor seco de la tarde caía sobre el asfalto mientras el olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo de los escapes. Frente a él, una niña de no más de 8 años lo miraba con ojos enormes, oscuros y vidriosos. Su vestido rosa estaba percudido y sus sandalias rotas dejaban ver unos pies cubiertos de polvo. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, bajando las gafas oscuras. La niña se llevó una mano al cuello, nerviosa. Había algo en su mirada que no era solo hambre, era miedo, era urgencia. «Me llamo Alma. No quiero molestar, solo quería un pan». Canelo miró hacia la panadería. Había venido solo a recoger un encargo para su madre, sin guardaespaldas, como a veces le gustaba hacer. Pasar desapercibido ya no era fácil, pero en esa zona, entre tanto ruido y gente, aún lo lograba a veces. «¿Dónde están tus papás?», preguntó, con voz más baja. Alma bajó la mirada. «Mi mamá está enferma, no puede caminar. Y mi papá, no sé dónde está». Canelo sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que alguien se le acercaba pidiendo ayuda, pero había algo distinto en esa niña, la forma en que tenía los puñitos cerrados, como si todo su cuerpo estuviera luchando por no llorar. Entró a la panadería, compró 2 bolsas llenas de conchas, cuernitos y bolillos. Cuando salió, ella seguía ahí, parada al lado de su camioneta, sin moverse. «Toma, Alma», dijo entregándole la bolsa. «Y dime dónde vives. Vamos a ver a tu mamá». «¿En serio?», susurró como si no pudiera creerlo. Él asintió. No era por caridad, no era por verse bien. Era porque en esos ojos Canelo había visto algo que conocía muy bien. El hambre no solo del estómago, sino del alma, esa que viene del abandono, de no saber si mañana hay esperanza. Subieron a la camioneta. Alma le fue indicando entre calles llenas de baches, grafitis y perros callejeros. Pasaron por un taller mecánico cerrado y un puesto de tacos abandonado hasta que llegaron a una vecindad con muros descascarados. «Es aquí». Canelo bajó con ella. Entraron por un pasillo angosto con olor a humedad hasta una puerta medio rota. Alma la empujó y llamó. «Mamá, traje pan». Una mujer recostada en un catre volteó. Tenía los ojos hundidos y la piel pálida. Canelo se acercó sin decir nada y le puso otra bolsa de pan sobre la mesa. «Buenas tardes, soy Canelo. Vine porque Alma me pidió ayuda». La mujer lo miró con incredulidad. Canelo sabía ese gesto, esa mezcla de vergüenza y alivio. Y entonces, sin dar tiempo a que las emociones se desbordaran, tomó su celular. «Voy a llamar a alguien de confianza. Les van a traer comida, medicina, y voy a volver mañana». Alma lo miró como si acabara de ver un milagro. No dijo nada, solo lo abrazó. En ese momento Canelo entendió que a veces la pelea más grande no está en un ring, está en la calle, en los rincones olvidados, en los ojos de una niña que no debería saber lo que es el hambre. ¿Tú también crees que hay historias que merecen ser contadas? Suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú si Alma te hubiese mirado así? El teléfono de Canelo vibraba sin parar. «¿Dónde estás?», preguntó su asistente con tono tenso. «La conferencia empieza en media hora y los medios ya están». «Cancélala», interrumpió Canelo mirando por el espejo retrovisor mientras conducía. «¿Cómo que la cancele?». «Hazlo. Diles que es personal. No voy a dejar sola a esta familia». Al otro lado de la línea hubo un silencio incómodo. No era común que Canelo faltara a un compromiso público, pero él sabía que había cosas que no podían esperar. Como el semblante de la madre de Alma, que seguía grabado en su mente, hundida en el catre, respirando con dificultad, sin fuerza para siquiera agradecer. Canelo colgó. Giró hacia Avenida Congreso de la Unión, luego bajó por calles cada vez más estrechas, hasta llegar a una farmacia comunitaria. Entró, habló directamente con el encargado
y pidió una evaluación médica urgente a domicilio. Mañana temprano, le prometieron. Llevamos medicinas básicas y revisamos lo que necesiten. Regresó a la vecindad con 2 bolsas más, una con despensa, otra con un par de peluches para Alma. Ella lo esperaba sentada en el umbral, con las rodillas abrazadas al pecho. Cuando lo vio, corrió a recibirlo. «Volviste. Te lo prometí, ¿no?» «Sí, pero los adultos casi nunca cumplen». La frase le dolió más de lo esperado. Le recordó a su propia infancia, a cuando él también esperaba promesas que nunca llegaban, a los días en los que solo había frijoles con tortilla y si se acababan, era a dormir con el estómago vacío. Alma abrió los ojos cuando vio el peluche. «¿Es para mí?» «Claro, y hay otro para que tu mamá no se sienta sola». La niña corrió adentro. La madre, aún débil, intentó incorporarse. «No tenías por qué hacer esto», murmuró, «pero lo hice. Y voy a seguir viniendo. Vamos a cambiar esto». La mujer rompió en llanto. Canelo se sintió incómodo, pero no retrocedió. Se sentó en una silla rota junto al catre. Le preguntó su nombre, Marta, y escuchó su historia. 2 años enferma, sin diagnóstico claro, sin dinero para ir a un hospital. El papá de Alma las había abandonado cuando la enfermedad comenzó. Desde entonces, solo sobrevivían gracias a vecinos que a veces compartían lo poco que tenían. «No me gusta pedir», dijo ella, con voz áspera, «pero a veces es eso, o ver a tu hija desmayarse por no comer». Canelo apretó los dientes. «Ya no van a pasar por eso. Te lo juro». Salió de la vecindad con el sol bajando sobre los tejados, tiñendo el cielo de naranja. Subió a su camioneta y se quedó un momento en silencio. Había entrenado toda su vida para enfrentar golpes, cansancio, crítica, pero esa tarde, un par de ojos infantiles lo habían puesto de rodillas. Al llegar a su casa, su esposa lo esperaba con cara de pregunta. «¿Y la conferencia?» «La cancelé». «¿Todo bien?» Él asintió. Le contó lo esencial. Ella lo escuchó sin interrumpir. «¿Y qué vas a hacer?» «Todo lo que esté en mis manos». Tomó su celular y escribió a su equipo de relaciones públicas. Les pidió organizar una campaña silenciosa, sin cámaras, sin prensa, solo ayuda directa. Quería que Alma y su mamá tuvieran un lugar digno donde vivir, atención médica, y que la niña pudiera volver a la escuela. Antes de dormir, volvió a ver el dibujo que Alma le había dado antes de irse, él con guantes y ella sonriendo a su lado. Sonrió. No había cinturón de campeonato que pesara tanto como esa responsabilidad. El sol aún no salía del todo cuando el pequeño pasillo de la vecindad volvió a llenarse de pasos. Esta vez no eran los de Canelo, sino de 2 enfermeros y una trabajadora social que venían de parte de una fundación discreta, sin logos ni cámaras, como él había pedido. «¿Aquí vive la señora Marta?», preguntó uno con tono amable. Alma los miró con recelo al principio, pero al ver que traían maletines médicos y una bolsa con leche, fruta y pan, sonrió. «Mi mamá está adentro, pero está dormida». La trabajadora social se agachó a su altura. «Vamos a ayudarla, ¿sí? Tú cuídanos desde aquí». La revisión duró más de 1 hora. Marta despertó confundida, pero se dejó atender. La diagnosticaron con desnutrición severa, anemia y una posible infección sin tratar. Necesitaba atención médica constante, vitaminas y sobre todo descanso. Uno real, sin el peso del hambre ni la preocupación de si su hija comería al día siguiente. Alma no se despegó de la puerta en todo el tiempo. Cuando el equipo se fue, dejó una carpeta con indicaciones, medicamentos y una despensa para 1 semana. También dejaron una tarjeta con un número directo por si necesitaban más ayuda. «¿Quién mandó todo esto?», preguntó Marta, débil pero con la voz más firme que el día anterior. «El señor del pan», susurró Alma. «Canelo». Esa misma mañana, en otra parte de la ciudad, Canelo entrenaba como todos los días. Pero algo era distinto. Pegaba con más fuerza, se movía con más foco. Su entrenador lo notó. «¿Traes fuego en los brazos hoy? ¿Qué pasó?» «Nada»,
respondió Canelo sin dejar de golpear el saco. Solo recordé por qué empecé a pelear. Después del entrenamiento, recibió un mensaje del equipo médico. Informaban sobre la situación de Marta y lo delicado del cuadro. Canelo no dudó. Llamó a un amigo de confianza, dueño de un pequeño centro de rehabilitación en la zona norte. Necesito que recibas a una madre e hija. Paga lo que se tenga que pagar. Quiero que tengan un cuarto limpio, comida, médicos, lo que sea. ¿Público o privado? Privado, pero sin hacer ruido. Esto no es una campaña, es una promesa. 2 días después, Alma y su mamá abordaron una camioneta blanca rumbo a su nuevo hogar temporal. Un centro modesto pero limpio, rodeado de árboles y silencio. Un lugar donde por fin podrían dormir sin sobresaltos. ¿Vamos a vivir aquí?, preguntó Alma con asombro viendo la cama con sábanas limpias. Por un tiempo, dijo una enfermera, hasta que tu mamá esté mejor, y después ya veremos. La niña sonrió. En su mano aún traía el peluche que Canelo le había dado, algo sucio ya, pero firme, como si ese objeto pequeño fuera un escudo contra todo lo que habían vivido. Marta lloró al ver el baño privado. Lloró al recibir una sopa caliente. Lloró cuando alguien le dijo que descansara, que ya no estaba sola. Canelo no volvió a la vecindad esa semana, pero sí mandó a alguien a supervisar, uno de sus primos, de bajo perfil. Él sería los ojos y oídos mientras se organizaba el siguiente paso. En su agenda, entre eventos y sesiones de entrenamiento, Canelo ahora reservaba espacios invisibles. Reuniones con su contador, llamadas a arquitectos. Estaba planeando algo más grande, una solución real, no temporal, un lugar para familias como la de Alma, donde pudieran empezar de nuevo. Esa noche, después de un día agotador, recibió un audio por WhatsApp. Era la voz de Alma. Hola, solo quería decirte gracias. Mi mamá ya comió y dice que se siente más fuerte. Hoy dormimos en una cama grande y no tengo frío. Canelo no respondió enseguida. Se quedó viendo el techo. Luego escribió solo 2 palabras. Apenas empezamos. La noticia explotó antes de que él pudiera evitarlo. Una señora de la vecindad, al ver la camioneta blanca y la entrada de los médicos, publicó una historia en Facebook. Canelo ayudó a una niña pobre de la colonia. Es un ángel. Dios lo bendiga. Lo acompañó con una foto borrosa de la camioneta y una toma lateral de Alma, sonriendo con una concha en la mano. En cuestión de horas, el post fue compartido miles de veces. Los medios se enteraron. Empezaron a buscar más detalles, a preguntar nombres, direcciones, a querer el lado humano del campeón. Canelo se enteró por su esposa, que le mostró el celular mientras desayunaban. No dijiste nada, pero ya lo saben. Él cerró los ojos. Sabía que no podía evitarlo para siempre, pero había esperado al menos ganarles un paso más. ¿Ya llegó la prensa a la vecindad? Sí. Vi que un canal local estaba entrevistando a los vecinos. Suspiró. No era vanidad lo que quería evitar. Era la exposición de Alma y su mamá. Sabía lo cruel que podían ser los medios cuando olían drama. Marcó al centro de rehabilitación. Pidió que mantuvieran las visitas restringidas, que no dieran declaraciones. Luego llamó a su primo, que confirmó lo que temía. Ya no hay paz allá. Gente diciendo que tú deberías ayudarlos también, que por qué solo a ellas. Algunos dicen que es puro show. Canelo apretó el puño. ¿Y Alma? Tranquila, ella no sabe nada. Marta tampoco, pero es cuestión de tiempo antes de que lleguen hasta ellas. Ese mismo día, decidió actuar. Llamó a su abogado y a su equipo de confianza. Iban a adelantar un plan que pensaba ejecutar en 6 meses, la compra de un terreno en Iztapalapa, donde construiría un pequeño albergue con atención médica, comedor y dormitorios temporales para madres solteras y niños sin hogar. No quiero mi nombre en la entrada, aclaró. Esto no es un monumento, es un refugio. El equipo se puso en marcha. Arquitectos, permisos, contratos, todo bajo discreción. Pero en el fondo, él sabía que eso no bastaría. Ya había despertado algo que no se podía dormir tan fácilmente. Mientras tanto, en el centro,
Alma pasaba los días dibujando y aprendiendo a leer con una voluntaria. Había una luz nueva en su cara, una calma que hacía semanas no conocía. Marta, aunque débil, ya podía sentarse sola. Comía 3 veces al día y tomaba sus medicamentos con puntualidad. ¿Crees que podamos quedarnos aquí para siempre?, le preguntó Alma una noche. No lo sé, mi amor, pero si no es aquí, será en otro lugar bonito, ya verás. El sábado, Canelo decidió visitarlas otra vez, pero sin avisar. Llegó con ropa sencilla, gorra baja y una caja de libros infantiles bajo el brazo. Tocó la puerta del cuarto y fue Alma quien abrió. «¿Viniste?», lo abrazó sin pensarlo. Era la primera vez que lo veía sin lentes ni gorra, y aún así lo reconoció en el acto. «Te traje cuentos, para que leas antes de dormir. ¿Tú leías cuando eras niño?». Él sonrió. «No mucho, pero me hubiera gustado». Pasó la tarde con ellas. Marta se veía más fuerte. Hablaron de cosas simples, de comida, de películas, de la vez que Alma quiso ser astronauta. Pero al salir en la entrada del centro, lo esperaban 2 reporteros. «Canelo, ¿puedes decirnos por qué estás ayudando a esta familia? ¿Es parte de una campaña? ¿Tienes planes de abrir una fundación?». Él no respondió. Solo subió a su camioneta y arrancó, dejando atrás los flashes. Pero antes de irse, miró por el espejo retrovisor. Alma lo saludaba con la mano sosteniendo un libro. Entonces supo que, pese al ruido, lo esencial seguía intacto. La llamada llegó temprano, justo cuando Canelo salía rumbo al gimnasio. «Soy Mariana, trabajadora social del centro», dijo la voz al otro lado. «No es una emergencia, pero Alma preguntó si ibas a venir hoy. Está inquieta». Él se detuvo un momento. Tenía entrenamiento con sparring programado, pero dudó. «¿Le pasa algo a su mamá?». «No, al contrario. Marta ya puede caminar algunos pasos, pero Alma, bueno, no se despega de la ventana. Dice que quiere mostrarte algo». Esa frase fue suficiente. Canceló el entrenamiento y tomó rumbo al centro. Mientras conducía, recordaba cómo había empezado todo. Una niña pidiendo un pan. Ahora esa misma niña estaba esperando mostrarle algo. ¿Qué sería? ¿Un dibujo más? ¿Un cuento? Al llegar, Alma lo estaba esperando en la entrada, saltando de emoción. «Ven, ven rápido». Lo tomó de la mano y lo llevó al cuarto. Sobre la mesa había una hoja doblada en 4. La desplegó con cuidado. Era un mapa. «¿Qué es esto?», preguntó sonriendo. «Un plan», respondió Alma como si fuera lo más obvio del mundo. «Para cuando mi mamá esté bien, vamos a poner una tiendita. Aquí», señaló un cuadro en la hoja, «venderemos pan y dulces, y aquí una mesita con colores para que los niños dibujen. Tú puedes venir cuando quieras, no tienes que pagar nada». Canelo la miró, entre divertido y conmovido. «¿Y quién va a hornear el pan?». «Mi mamá. Dice que antes lo hacía muy rico, y yo voy a ayudarla a cobrar». Marta, sentada en la cama, sonreía desde el fondo de la habitación. Tenía los ojos húmedos. «Ha estado hablando de eso toda la semana», dijo ella. «Tiene sueños grandes». Canelo se sentó junto a la niña. «¿Sabes una cosa? Me parece un gran plan, pero para eso necesitamos un lugar mejor, ¿no?». «¿Cómo cuál?». «Uno con luz, agua, un espacio para poner tu tiendita y que tu mamá pueda descansar sin preocuparse por nada». Alma lo miró, esperanzada. «¿Tú conoces un lugar así?». «Estoy construyendo uno. Todavía no está listo, pero va a ser como un vecindario, con casas pequeñas, escuela, médico y sí, espacio para negocios pequeños». Los ojos de Alma se iluminaron. «¿Podemos ir?». «Cuando esté listo, y tú serás la primera en cortar el listón». Esa misma noche, Canelo revisó los planos del terreno con los arquitectos. Les pidió hacer ajustes, incluir una zona de talleres para mujeres, un parque infantil y una pequeña zona comercial comunitaria. «Quiero que no solo vivan, quiero que sueñen ahí». Uno de los arquitectos lo miró con seriedad. «¿Sabes que esto podría costarte mucho más de lo previsto? ¿Y cuánto vale cambiar una vida?», respondió sin titubear. Una semana después, los avances en la salud de Marta eran notables.
caminaba sin apoyo y comenzaba una terapia leve para recuperar fuerza. La trabajadora social le ofreció un curso corto de repostería profesional, parte de un programa de reinserción que Canelo también había financiado silenciosamente. «Nunca imaginé que algo así me pasaría a mí», confesó Marta una tarde, tomando café con él en el patio del centro. «Cuando estás en el fondo, piensas que nadie te ve, pero tú sí nos viste. No fue caridad, fue justicia», respondió él. Alma corría por el jardín riendo. Ya no era la misma niña callada de la vecindad. Tenía el rostro más lleno, los pies limpios, la mirada viva. Canelo sacó su celular. Le tomó una foto. «¿Para qué es?», preguntó Marta. «Para no olvidar». «¿No olvidar qué?». «Que la verdadera pelea empieza fuera del ring». El viento seco de la tarde levantaba polvo en el terreno baldío, donde, poco a poco, emergían los primeros cimientos del proyecto. Canelo bajó de la camioneta con casco de seguridad y planos bajo el brazo. Saludó a los albañiles, caminó entre montones de arena y sacos de cemento y se detuvo frente a una estructura de varillas. «Aquí irá el comedor comunitario», dijo uno de los arquitectos. «¿Y la zona de talleres?». «Allá, junto a las casas. Cada módulo tendrá espacio para microemprendimientos». Canelo asintió, pero mientras el sol le pegaba en la nuca, algo le faltaba. El proyecto avanzaba bien, sí, pero algo en su interior lo mantenía inquieto. Esa noche, de regreso en casa, su esposa lo notó callado. «¿Qué te pasa?». «No lo sé. Siento que esto que estamos haciendo no debe quedarse en silencio. Ya no». Ella levantó la ceja. «¿Vas a hablar con los medios?». «No con los medios, con la gente». 2 días después, grabó un video sencillo, sin guantes, sin cinturones, sin espectáculo. Sentado en una banca, con el mapa de Alma a un lado. «Hace unas semanas conocí a una niña que me pidió un pan, y lo que ella no sabía es que me estaba pidiendo mucho más». Contó la historia con calma, sin melodrama. Habló de Marta, de la enfermedad, del abandono, del abrazo silencioso que lo cambió. Y finalmente, mostró los planos del proyecto que estaba construyendo, un espacio para familias que lo habían perdido todo, pero no la esperanza. «No quiero aplausos, no quiero fama por esto. Solo quiero que, si tú también puedes ayudar, lo hagas, no a mí, a quien tengas cerca, porque hay muchas almas allá afuera y no podemos ignorarlas». El video se hizo viral en cuestión de horas. No por las imágenes, sino por la verdad que contenía. Los comentarios se llenaron de historias similares. Personas compartiendo cómo habían vivido en la calle, cómo alguien les tendió una mano, o cómo nunca nadie lo hizo. Algunos ofrecieron donar materiales, otros su tiempo. Muchos simplemente dejaron un mensaje: «Gracias por recordarnos que ayudar no necesita permiso». En el centro de rehabilitación, Marta y Alma también vieron el video. La niña brincaba de emoción al verse mencionada sin nombre, pero sabiendo que era ella. Marta, en cambio, lloró en silencio. «¿Estás bien, mamá?». «Sí, mi amor, es que nunca pensé que alguien contaría nuestra historia sin vergüenza». Mientras tanto, la prensa intentaba obtener declaraciones exclusivas. Programas de televisión querían entrevistas. Canelo los rechazó a todos, pero permitió que una periodista independiente, que trabajaba en zonas marginadas de la ciudad, lo acompañara durante un recorrido por el proyecto. «¿Por qué ella sí?», le preguntó su representante. «Porque no quiere fama, quiere entender». Durante el recorrido, ella no hizo preguntas personales, solo observó. Tomó notas, habló con los trabajadores, con los vecinos curiosos que se acercaban. Una semana después, publicó un artículo titulado «Donde los campeones también lloran». No hablaba de Canelo como figura pública. Hablaba del hombre que había entendido que pelear no era solo en el ring, sino contra el olvido, el hambre, la indiferencia. El texto conmovió a miles, y más importante aún, motivó a otros atletas, empresarios y ciudadanos comunes a iniciar acciones parecidas. La historia de Alma había despertado algo, y Canelo lo sabía. Esa niña,
le había cambiado la vida. Ella me enseñó a pelear sin guantes, le dijo una tarde a su esposa. ¿Y sabes qué es lo mejor?, respondió ella. ¿Qué? Que aún no es el último round. Era domingo por la mañana y el centro de rehabilitación estaba especialmente animado. Una voluntaria organizaba juegos en el patio con los niños, mientras las madres tejían, cocinaban o simplemente conversaban en paz. Ese día, Alma tenía algo especial entre manos. Llevaba días preparando una sorpresa con ayuda de una psicóloga del centro y 2 trabajadoras sociales. Cuando Canelo llegó, vestido de manera sencilla y con una caja de chocolates bajo el brazo, lo estaban esperando. «No puedes ver todavía», gritó Alma cubriéndole los ojos con sus manitas. «¿Qué tramas ahora?», dijo él, riendo. Lo guiaron hasta una sala pequeña decorada con globos y dibujos. Sobre la pared colgaba una cartulina grande con letras de colores. «Gracias por vernos». Había dibujos de todos los niños del centro, mensajes escritos a mano y una pintura grande que Alma había hecho con su mamá. Él, rodeado de casas, niños riendo y un enorme árbol al centro. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. «Un regalo», dijo Alma, «por todo lo que hiciste, pero también porque queremos que sepas que tú también tienes casa con nosotros». La frase lo quebró. Se agachó para abrazarla. Ese «también tienes casa» era más que palabras bonitas. Era un espejo, porque, por primera vez en mucho tiempo, él también se sentía parte de algo que no se medía en medallas ni en millones. «¿Puedo llevarme el dibujo?», preguntó con la voz aún baja. «Es para ti», dijo Marta, que lo miraba desde la silla de ruedas que aún usaba ocasionalmente. «Para que no olvides lo que sembraste aquí». Esa noche, el dibujo colgaba ya en el gimnasio privado de Canelo, justo frente al costal de boxeo. Era lo primero que veía al entrenar cada mañana. No necesitaba motivaciones vacías. Solo eso, rostros reales, sueños reales. Mientras golpeaba el saco, pensaba en lo lejos que había llegado Alma, en cómo había pasado del silencio a la risa, en cómo Marta ya podía caminar con apoyo, y en cómo esa historia apenas empezaba para muchas otras familias que vendrían después. Días después, recibió una carta escrita a mano sin remitente claro. Estaba firmada con un nombre que no reconocía. Eduardo. «Vi tu video. No pido dinero. Solo quiero decir que hace 2 años estuve en la calle. Nadie me dio pan, pero un señor me dejó dormir en su cochera una semana. Hoy soy chofer y cada que puedo hago lo mismo por alguien más. Gracias por recordarme que eso también cuenta». Canelo guardó la carta en su billetera. Era simple, cruda, real, y confirmaba lo que ya intuía. Ayudar no era una cadena de favores. Era una chispa, una que encendía otras. A mediados de ese mes, la primera parte del proyecto, las casas piloto y el comedor, quedó terminada. Canelo no organizó inauguración. No hubo listones ni discursos. Solo llegó con Alma y Marta de la mano, les mostró las llaves de la que sería su nueva casa y les dijo: «Es suya, sin plazos, sin deudas, sin condiciones, solo vivan y sueñen». Marta no pudo contener el llanto. Alma corrió por cada rincón, su cuarto, la cocina, el pequeño patio donde pensaba poner una maceta. «¿Y si hacemos aquí la tiendita?», gritó. «Tú decides», le respondió él. Esa noche, al cerrar la puerta por dentro, Alma abrazó a su madre. «¿Esto es lo que se siente tener un hogar?». Marta le acarició el cabello. «Sí, mi amor. Y nadie nos lo quita». Mientras tanto, afuera Canelo subía a su camioneta en silencio. Se quedó mirando la fachada un momento más. Sin logotipos, sin nombres, solo una casa pintada con amor. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió desde el alma. «Canelo, necesitamos hablar», dijo su representante, apenas cerró la puerta de la oficina. «Otra entrevista». «Ya dije que no. No es una entrevista. Es una propuesta. Una cadena de televisión quiere hacer un documental sobre tu historia con Alma y el proyecto que estás construyendo.
Quieren que viajes a Estados Unidos, todo pagado, entrevistas exclusivas, hasta una nominación a premio humanitario. Canelo se quedó en silencio. Miró por la ventana donde el atardecer tiñó de oro los edificios lejanos. ¿Y qué ganan ellas con eso? Visibilidad, más apoyo. Donaciones internacionales. ¿Y si eso convierte su historia en mercancía? El representante se encogió de hombros. No tiene que ser así. Tú decides cómo se cuenta. Esa noche, Canelo se lo comentó a su esposa mientras cenaban. ¿Y tú qué piensas?, le preguntó. Ella lo miró con calma. La historia ya está viva, con o sin cámaras. Lo importante es qué tan fiel eres a lo que sentiste el primer día. Él lo sabía. El momento en que Alma le pidió pan no fue para un video, ni una fundación, ni una nota viral. Fue un instante humano, y cada decisión después debía ser leal a ese origen. Voy a rechazarlo, dijo con certeza, pero quiero hacer algo más, algo que sí sume. 2 semanas después, con ayuda de su equipo y algunos contactos, Canelo organizó una reunión en el mismo centro comunitario. No con prensa, no con influencers, solo con las mujeres y niños que ya vivían en el nuevo espacio. La sala común se llenó de sillas, risas y aroma a pan. Marta había empezado a hornear de nuevo, y Alma servía con delantal blanco a cada uno. ¿Y esa actitud de chef?, le preguntó él. Es mi uniforme de trabajo. Ya tenemos nombre para la tiendita. A ver, Dulce Esperanza. Él rió. No había nombre más adecuado. Cuando todos estuvieron sentados, Canelo tomó el micrófono. Nada de discurso preparado, solo su voz, un poco más temblorosa de lo usual. Ustedes me cambiaron, y este lugar existe por eso, pero quiero que sepan algo. Esto ya no es mío, es de ustedes. Lo que construimos aquí no necesita mi nombre, necesita su voluntad, su fuerza, sus ideas. La sala estalló en aplausos. Marta lo miraba con orgullo. Alma con esa inocente fe de quien cree que los héroes caminan entre nosotros. Y si algún día yo ya no estoy o ya no puedo ayudar, ustedes van a seguir. Porque ya sembraron algo que nadie puede quitarles: comunidad. Las semanas pasaron y el proyecto comenzó a crecer por su cuenta. Llegaron más familias. Se ofrecieron talleres de oficios, clases para niños, consultas psicológicas. Marta comenzó a dar clases básicas de repostería. Alma, con ayuda de otras niñas, pintó un mural en la barda del comedor. Una casa de colores con una puerta siempre abierta. Una tarde, mientras barría el pasillo, Alma encontró a Canelo sentado solo, viendo el mural. ¿Estás triste? No, solo agradecido. ¿Y tú quién te ayudó cuando eras chiquito? Él tardó en responder. Nadie. O bueno, el boxeo. Me enseñó a aguantar, a pelear. ¿Y ahora ya no peleas? Claro que sí, pero ya no contra personas. Peleo contra lo que duele, el abandono, la indiferencia, la injusticia. Ella se sentó a su lado en silencio. Entonces, ¿puedo pelear contigo? Canelo sonrió. Ya lo haces. Cada vez que sonríes, cada vez que ayudas a tu mamá, cada vez que sueñas con algo mejor, estás peleando. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Entonces voy a ser campeona también. Y en ese momento, él supo que sí, que la próxima generación ya había subido al ring. El terreno, que antes era puro polvo y piedras, ya tenía alma. Lo decían los colores en las paredes, las risas en los patios, los aromas en la cocina comunitaria. Lo decían también los árboles jóvenes que habían plantado frente a cada casa, como símbolo de nuevas vidas echando raíz. Canelo caminaba por ahí sin anunciarse. Le gustaba pasar de incógnito, escuchar sin ser el centro, sentir que el lugar seguía funcionando incluso sin su sombra. Ese día encontró a Marta sentada en una banca, tomando el sol. «Cada día camino más», dijo al verlo acercarse. «Me dan permiso de hacer más cosas, pero ya no me pesa». «¿Y Alma?» «En la escuela, va feliz, no quiere faltar ni un día». «Eso es buena señal». Marta lo miró con un gesto sereno. «Hay algo que quiero decirte.
algo que nunca supe cómo. Él se sentó a su lado. Dime, yo no creía en nadie. En nada. Cuando una está rota piensa que ya no merece reconstruirse. Pero tú no solo trajiste pan, trajiste fe. Y no me refiero a religión. Me refiero a esa sensación de que todavía se puede confiar en alguien. Canelo no respondió de inmediato. A veces las palabras más simples golpean más fuerte. Gracias por confiar tú también, murmuró. En otra zona del proyecto, Alma y sus compañeras pintaban el piso del patio con juegos infantiles. Rayuela, serpientes y escaleras, figuras de colores. Una psicóloga del centro les ayudaba a usar el arte como terapia, sin que lo supieran. Este va a ser un lugar feliz, dijo Alma con el pincel lleno de azul. Aunque afuera todo esté feo, aquí va a ser bonito. ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas grande?, le preguntó la psicóloga. Voy a ayudar a los niños que tienen miedo, como yo tenía. Mientras tanto, el equipo de Canelo cerraba acuerdos para replicar el modelo en otras zonas del país. Él insistía en que no debía depender de su nombre, que cada comunidad debía apropiarse del proyecto, moldearlo a sus realidades. No era un acto de caridad. Era una siembra. Y si algún día lo destruyen, le dijo un arquitecto, ¿no te va a doler? No, porque para entonces ya habrá crecido en otro lado. Esa misma semana, un grupo de universitarios llegó al centro como voluntarios. Impartieron clases de ciencia, arte, matemáticas. En uno de los talleres pidieron a los niños que dibujaran a su persona valiente. Muchos dibujaron a sus mamás. Otros a sí mismos. Alma, sin sorpresa, dibujó a Canelo. Pero no como boxeador. Lo dibujó con ropa normal, cargando una caja de pan y con un corazón grande saliéndole del pecho. ¿Por qué así?, le preguntó un voluntario. Porque así lo vi la primera vez. No daba miedo, daba calma. El mural que Alma y sus amigas habían pintado en el comedor fue ampliado. Ahora mostraba no solo casas, sino caminos que salían del lugar hacia otros mundos. Una escuela, un campo, un teatro. La puerta de cada destino tenía un letrero. Bienvenido. Canelo se detenía ahí cada vez que pasaba. Era su termómetro. Si el mural seguía creciendo, significaba que el lugar seguía vivo. Y seguía. Un viernes por la tarde, Alma lo encontró otra vez en su rincón favorito. ¿Qué estás viendo? El cielo, respondió él. ¿Esperas algo? Sí, que no se me olvide nunca cómo empezó todo esto. Ella se sentó a su lado. Yo tampoco quiero olvidar. ¿Qué no quieres olvidar tú? Que un día tuve hambre y alguien me miró. Él cerró los ojos por un momento. Eso es todo lo que necesitamos a veces, que alguien nos vea. Ella asintió con la seriedad de quien ha entendido algo profundo antes de tiempo, y juntos, en silencio, dejaron que el atardecer pintara de oro aquel lugar donde, finalmente, había empezado todo. Era el día de la apertura oficial del comedor comunitario, pero no había prensa. No había alfombra roja ni flashes, solo mesas largas, platos servidos y el olor a tamales y pan dulce llenando el aire. Las familias del proyecto estaban ahí. Vecinos nuevos, rostros que habían aprendido a confiar otra vez, niños corriendo entre bancas, mujeres compartiendo recetas, un lugar donde nadie preguntaba ¿qué traes puesto?, sino ¿cómo amaneciste? Canelo llegó sin aviso, como siempre, con jeans, gorra y una bolsa de frutas. Saludó con abrazos, escuchó historias, cargó un par de niños en brazos. Pasó frente al mural que Alma había ampliado una vez más. Ahora había un nuevo camino, que no salía del proyecto, sino que entraba en él. Con un letrero simple. Aquí empiezas de nuevo. Marta lo esperaba en una de las mesas. Sonreía con serenidad. Ya caminaba sin ayuda. Había vuelto a hornear para vender y ahora capacitaba a otras mujeres. Todo esto, dijo, señalando el comedor, nació de un pedacito de pan. Y de mucho corazón, respondió él. Alma apareció justo entonces, con su delantal y una libreta en la mano. ¿Puedo entrevistarte? Es para mi tarea. ¿Entrevistarme a mí? ¿Por qué?
porque el tema es ¿quién es un héroe para ti y por qué? Él soltó una carcajada suave. Pero tú ya sabes la historia. Quiero escucharla de ti. Canelo pensó unos segundos, luego se agachó un poco y habló con voz baja, casi íntima. Un día me encontré a una niña que me pidió pan, pero lo que ella no sabía es que me estaba pidiendo que despertara. Me recordó que el hambre más dura no es la del estómago, es la del alma. Y ese día decidí que si podía hacer algo, aunque fuera pequeño, lo iba a hacer, sin cámaras, sin aplausos. Alma escribía con esmero. ¿Y ya no te da miedo pelear? Nunca me dio miedo pelear. Lo que me daba miedo era olvidar por qué empecé. Ella levantó la vista. ¿Y ahora lo recuerdas? Cada vez que te veo. Antes de irse, Canelo caminó por los pasillos del proyecto, ahora llenos de flores, ropa tendida y voces. Pasó por el área médica, el taller de costura, la pequeña biblioteca comunitaria. Todo respiraba vida, y al llegar a la salida se encontró con un letrero que no había visto antes, pintado con pinceladas torpes pero sinceras. Gracias por vernos. Se quedó ahí, en silencio, con los ojos húmedos, no por tristeza, sino porque entendía que su historia ya no le pertenecía. Que ese lugar seguiría, con él o sin él, mientras hubiera personas dispuestas a ver, a escuchar, a tender la mano. Esa noche, publicó un último mensaje en redes, solo una imagen, el mural de Alma, y un texto breve. No todos tenemos el mismo punto de partida, pero todos podemos ser el punto de partida de alguien más. Si tú puedes ver a quien necesita ayuda, hazlo, hazlo en silencio, hazlo con amor. Hazlo y cambia una vida. ¿Y tú que llegaste hasta aquí? ¿Tú también quieres ser parte de esta historia? Suscríbete y deja un comentario. ¿Cuál fue el momento en que tú decidiste no mirar hacia otro lado? Este canal está lleno de historias reales, elegidas para inspirarte. Y esta historia fue elegida para ti. Haz clic en el video que aparece en pantalla. Te está esperando. Y lo vas a amar.